caso, la presidenta del Partido Popular de Cataluña, no sé si ustedes saben que el abogado de ella fue uno de los jueces que mandó ejecutar a Puigdemont. Es una cosa que dices, ¿no? O sea, que aunque solamente fuera por cierto decoro, ¿no? Por cierto decoro, no asumir que el que te defiende sea un tipo que estuvo en un juicio viciado, como aquel que asesinó a un chaval, ¿no? La aventura de los Fabra, ¿no? Que al padre lo juzgamos como Al Capone por delitos fiscales, porque lo demás, con esos bufetes de abogados que tienen, por eso se le pueden demostrar los delitos. Y resulta que la Cámara de Comercio de Castellón, cuando le dicen, oye, que le han metido 4 años de cárcel por defraudar Hacienda, y no, y dice la Cámara de Comercio de Castellón, es un asunto privado. A nosotros no entramos en esas cosas, principio de no injerencia, ¿no? Y entonces, como la Cámara de Comercio de Castellón no le considera suficiente delito a este sinvergüenza el haber robado la Hacienda, lo deja en la Cámara de Comercio, y por estar en la Cámara de Comercio de Castellón está en el puerto de Castellón, que ese ya sí que es público. Y por tanto, claro, nos mea encima y nos dicen que llueve. Cuando David Fernández llama a gángster, al gángster, vengo de la sede de la Tuerca, ahí en Gran Vía, por eso me tengo que ir corriendo otra vez. Están ahí los abuelos de las preferentes, ¿no? Quejándose del fraude que les cometieron con sus ahorros. Y resulta que en una sede parlamentaria, coño, un diputado le dice a un gángster que es un gángster, representando al conjunto de la ciudadanía. Y resulta que al día siguiente todos los bienpensantes de las empresas de medios de comunicación van y dicen David Fernández ha faltado al respeto a la institución parlamentaria, no conoce los modos, ha humillado al Parlamento, humillado la condición de diputado. En cambio, cuando la hija de Fabra dijo a 6 millones de parados que se jodan en el Parlamento español, los mismos medios que atacaban a David Fernández por llamar gángster a un gángster decían que no había que sacar las cosas de contexto, que había que entenderlo en el momento en que lo había dicho, etc. O el otro día, otro sinvergüenza, qué curioso, también del Partido Popular, concejal en Villarrobledo, cuando una mujer va a decirle necesito comida para mi hijo, dice dale una adopción o métete a puta, ¿no? Majo ese tipo. O van los empresarios y nos tiran 50 euros para que nos peleemos entre nosotros a ver quién agarra el billete de 50 euros del trabajo, y una trabajadora se rompe las vértebras. U otros sinvergüenzas van y en Navidades con la cesta de Navidad sortean un puesto de trabajo, ¿no? Como si ya fuéramos canalla a la cual nos pueden tratar con esa falta de respeto. En fin, ¿qué les voy a contar, no? Yo siempre digo que cuando los medium convocan a los espíritus, aparecen los seres del más allá convertidos en seres ectoplásmicos, con esas figuras desvaídas, ¿no? La alcaldesa de Madrid, que es ectoplásmica, ¿no? ¿Qué gracia les hace? Pues a mí no me hace ninguna gracia esta alcaldesa. Claro, resulta que esta señora, que no la ha elegido nadie, cada vez que abre la boca sube el pan, ¿no? Es una señora que dice, le preguntan por los sucesos de Gamonal y dice, es que yo estoy en contra de los atentados de Gamonal, ¿no? Pero ¿cómo puedes plantear? O compara los scratches con la Revolución Francesa, que hay 6 banderas, la guillotina maja. En fin, quiero con esto plantearles que estamos, como dice Pablo Iglesias constantemente, la mujer del consejero de Educación de la Cospedal, que de repente se salta a la lista de espera para operarse de la hernia y la pillen y le preguntan al médico, oiga, ¿por qué ha saltado a la lista de espera? Dice, no, es que le dolía. Y a las otras le dolía. En fin, como dice Pablo Iglesias, estamos en manos no solo de canallas y sinvergüenzas, sino también de ineptos. Fíjese que lo relevante es preguntarnos que cómo es posible que haya tanta gente tragando con tanta sinvergonzonería. ¿Cómo es posible que lo que nos has contado no sea evidente para la mayoría y digan, ¿qué? ¿Que vas a privatizar lo que nosotros regalamos? ¿Pero qué esto qué es, no? Entonces, yo creo que una de las reflexiones importantes es por qué hay tanta gente que es su propio verdugo, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que forma parte de ese 90% que está sufriendo estas políticas y todavía está defendiendo a sus propios verdugos? Yo llego a la conclusión de que hay 3 elementos que nos han pasado que implican que el 90%, pese a ser sujeto del dolor,
no termina de reaccionar. El primero es que hay una política por parte del poder para encanallarnos, es decir, hay una voluntad de encanallarnos. Yo creo que el ejemplo más claro era ese Berlusconi, ¿no? Diciendo, sean ustedes como yo soy un canalla, soy un putero, soy un sinvergüenza, soy un ladrón, pero ustedes pueden ser como yo, ¿no? Y de alguna manera hay una invitación desde los poderes públicos a que seamos como ellos, es decir, que si ellos les mejora la vida robando, mintiendo, engañando, pues dicen, bueno, ofrecen a la ciudadanía ese comportamiento. Al final, fíjense ustedes, parece que si uno es decente es un imbécil, ¿no? El segundo problema importante es que han conseguido que no nos duelan las cosas, y eso reclama cierto análisis. Y el tercer elemento es que han conseguido que no veamos las cosas. Y yo creo que, fíjense ustedes, entender que nos están encanallando, que las gafas que nos han puesto nos impiden ver lo que ocurre y que nos han atiborrado de algún tipo de sustancia para que el dolor no nos afecte, son tres elementos que si no los analizamos por qué ocurren, no vamos a entender por qué ese 90%, que es a quien convocamos para poder cambiar las cosas, no esté en las tareas a las que queremos estar. Déjenme rapidísimamente mencionarles la interpretación que yo hago. En primer lugar, no vemos las cosas porque estamos en un momento de crisis, y la crisis, fíjense ustedes, yo en mis clases, siempre a los alumnos chinos que hay, ya siempre hay algún alumno chino en clase, les pido a que salgan a la pizarra a pintar la palabra crisis. Y salgan a la pizarra, pintan la palabra crisis y ellos utilizan dos ideogramas, dos dibujitos de esos que ellos hacen. Termina de dibujarlo, ¿qué pone ahí? Crisis. Tapo uno de los ideogramas, una de las partes, y digo, ¿qué pone ahí? Dice, peligro. Tapo el otro y digo, ¿qué pone ahí? Dice, oportunidad. Los chinos escriben la palabra crisis poniendo el ideograma peligro y el ideograma oportunidad al lado. Pero fíjense ustedes que ese pensamiento dialéctico, ese pensamiento que no es todo blanco y negro, sino que es intentar ver los grises de la existencia, ¿no? Nosotros de alguna manera en las bases de nuestro idioma también podemos encontrarlo. La palabra crisis viene del mundo de la medicina, griego, y es el momento de la decisión, es el momento donde el cuerpo enfermo o sanaba o se curaba. Era un momento donde no sabes qué va a ocurrir, donde lo viejo sigue ahí, no sabes qué va a ocurrir, donde la novedad puede llegar pero puede ser mala. Es un momento de incertidumbre. Gramsci era un pensador, secretario general del Partido Comunista, en un tiempo histórico donde los secretarios generales del Partido Comunista eran intelectuales. No sabían, eran malvados. Es decir, que en ese momento ocurría. Los secretarios generales de los partidos comunistas pues escribía libros que los leemos hoy y todavía nos dan luz. Bueno, pues Gramsci decía con su lucidez que tanto que lo encerró Mussolini solamente para que no pensara, ¿no? Era lo que acusó el fiscal en su juicio. Gramsci decía que lo viejo, perdón, que la crisis es un momento en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y estamos en un momento, fíjense ustedes, de crisis que no es solamente económica, es una crisis que afecta a lo medioambiental, a lo ecológico, que por culpa de la crisis económica no estamos dándonos cuenta de que hay medio planeta Tierra que ya no es utilizable, y no estamos haciéndole caso a la crisis medioambiental. Estamos tan preocupados por no tener trabajo y por la crisis económica que no nos damos cuenta de que ya hay medio planeta Tierra que no se puede usar porque está contaminado con metales pesados, desertificado, con materias radioactivas. No olvidemos que en un árbol de la Amazonía hay más variedades de hormigas que en toda Gran Bretaña. La crisis es medioambiental, la crisis es alimenticia, la crisis es de valores, la crisis es energética, la crisis es de migración, la crisis es integral. ¿Por qué? Porque hay un mundo que se está marchando pero no se termina de marchar, y hay un mundo que está llegando y no termina de llegar. Y eso, fíjense ustedes, es importante que lo entendamos. ¿Saben por qué? Porque si no nos damos cuenta de que hay un mundo que se está marchando y no termina de marcharse, y otro que está llegando y no termina de llegar, no entendemos por qué la gente se aferra a lo viejo, aunque no valga, y no somos capaces tampoco de ayudar a ver qué es lo nuevo que va a venir. Miren, un elemento central, por ejemplo, es qué demonios ocurre con el trabajo. Es esencial que entendamos qué ocurre con el trabajo. Pero si uno utiliza las viejas herramientas, no podemos entenderlo. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. La tesis que dice, los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Bueno, pues fíjense ustedes que yo creo que tenemos que darle otra vez la vuelta a la tesis de Marx y decir, de acuerdo, lo más importante es transformar el mundo, pero para transformarlo tenemos que volver a interpretarlo de otra manera. Miren, el mundo del trabajo,
El mundo del trabajo lo podemos interpretar con las herramientas viejas. Yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque por vez primera en la historia de la humanidad, por vez primera en la historia de la humanidad, el desarrollo tecnológico ya no genera empleo, sino que solamente lo destruye. Es verdad que siempre en términos históricos se creó la rueda, destruyó empleo, generó. El vapor destruyó empleo, generó. Yo qué sé, el motor eléctrico destruyó empleo, pero generó. Pero ahora ya no. Ahora ya el desarrollo tecnológico solo destruye empleos. Es que ya las máquinas producen máquinas. Si es que nos cobramos en el supermercado, sacamos cajero de la esquina, nos echamos gasolina nosotros, hacemos las gestiones por internet. El otro día, fíjense ustedes, tuve un debate con un tipo importante del Partido Socialista. El tipo planteaba, no, siempre estáis los apocalípticos planteando estas cosas. Es claro que se sigue generando empleos. Digo, mire, que se destruye mucho más empleo. No, siempre estáis haciendo el apocalipsis. Pongamos un ejemplo. Y el tipo dice, mira, acabo de regresar de Massachusetts. Me ha puesto el siguiente ejemplo. Un tipo ha probado en el desierto de Nebraska un prototipo de coche que tiene una autonomía de 70.000 kilómetros sin conductor y sin accidente. Por tanto, no hace falta los taxistas. Yo le miro. Claro, como es un gurú, cenan raro, tienen visiones dilatadas en la penumbra de sus cuartos y por la mañana traducen en visiones de futuro sus malas digestiones y cobran una pasta. Bueno, pues resulta que el señor me dice, no, acabo de venir de Massachusetts y tal, me cuenta pues, el ejemplo del desierto de Nebraska y por tanto van a desaparecer los taxistas. Yo le miro con cara perpleja y digo, pues yo creo que va a mi favor. Y argumento dice, no, porque también se quedan empleos. Digo, pero... Y me dice el tipo que inventó el prototipo del coche, ese tiene empleo. Y coño, pues estoy loco por ir al gremio de taxis de Madrid y contarle que tranquilo, que todo está bien, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? El problema está en que si tú haces un análisis correcto de que ya el desarrollo tecnológico destruye empleo, la conclusión honesta que tienes que sacar, la conclusión honesta, es que si ya va a haber menos trabajo, tendremos que repartir el trabajo que hay entre los que somos. Como conclusión absolutamente evidente. Y en segundo lugar, si durante el siglo XX hemos sido ciudadanos a través del trabajo, y ahora el trabajo vamos a tener que reducirlo y repartirlo, igual ya no tenemos que brindar exclusivamente la condición de ciudadano a la persona que trabaje, sino que tenemos que a lo mejor brindar una renta básica para poder ser ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que si tú estableces por tu análisis social que hay que repartir el trabajo en vez de alargar la jornada laboral y en vez de alargar la edad de jubilación, si tú lo que planteas es que hay que repartir el trabajo que existe y que hay que establecer una renta básica en vez de planes privados de pensiones, no te invitan a Massachusetts. Igual tienes que cenar más frugal, entonces no se te ocurren esas visiones que tú cuentas al día siguiente. Bueno, por ir casi empezando. Decía, fíjense ustedes que estamos en un cambio de época y necesitamos nuevas herramientas para ver lo que ocurre. No podemos estar simplemente queriendo entender nuestro mundo con las viejas herramientas, porque están cambiando las cosas. Se ha cambiado el mundo del trabajo. Fíjense que ya los trabajos que antes eran los que nos daban la identidad, ahora un trabajo ya no dura ni 2 años de media y por tanto estamos como en Full Monty, esa película. Estamos en bolas, estamos de alguna manera constantemente amenazados de estar a la intemperie, desnudos y desnudas, ¿no? Fíjese que el mundo del trabajo, la flexiseguridad ahora en Europa, ¿no? Vas a trabajar siempre pero de una manera muy flexible, ¿no? O sea, y fíjense ustedes que desapareciendo ese trabajo flexible, desaparece también nuestro lugar en el mundo, nuestro anclaje. La religión, fíjense que la religión antes tenía también elementos emancipadores. Las leyes, el ama a tu prójimo como a ti mismo, había una serie de elementos en las religiones que han desaparecido y solamente permanecen de la religión los elementos más sancionadores, ¿no? Y fíjense ustedes que hemos intentado sustituir esa condición moral que tenía la religión por las leyes, pero las leyes no terminamos de entenderlas como elementos morales y ya no aparco en doble fila porque me pone una multa el policía o me lleva el coche a la grúa, no porque piense que estoy fastidiando a alguien que está dentro. Por tanto, fíjense ustedes, las leyes solamente van a poder ser elementos morales con asignaturas como educación para la ciudadanía. Y resulta que no nos dejan. Y esa iglesia, convertida en un elemento muy represivo y nada emancipador, insiste para que no existan asignaturas como educación para la ciudadanía y por tanto nos movemos sin ningún tipo de elemento moral.
Y al final, fíjense ustedes, me están planteando que nos comportemos solamente con criterios de mercado. ¿Quieres saber cómo te comportas? Pues en virtud del dinero, pues tú ahí operas. La familia, otro elemento que se ha quebrado. Yo digo siempre que me está financiando el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco, me está financiando un estudio sobre IKEA, como profesor universitario, donde estoy intentando demostrar que el éxito de IKEA está directamente vinculado a que los matrimonios jóvenes compran los muebles en IKEA porque dentro de 2 años y medio, cuando se divorcien, nadie se pelea por qué se quedan esos muebles de mierda, ¿no? Fíjense que si alguien me puede ayudar y me manda datos, estoy intentando demostrar cómo según se va comando la estantería peor, es una señal inequívoca del comando también de tu relación matrimonial, ¿no? Pero todavía no me faltan algunos datos. Bueno, la familia, las ideologías, fíjense ustedes, son de la Unión Soviética en el año 91, ¿no? ¿Qué es hoy ser de izquierdas? Que es una gran discusión. Yo sé, porque tengo la experiencia, de que quien dice que no es ni de derechas ni de izquierdas casi siempre es de derechas. Eso suele ser una constante histórica. Pero fíjense ustedes que no conozco a nadie, y se lo digo en serio, no conozco a nadie que me pueda explicar realmente qué es ser de izquierdas, ¿no? O si se siente a gusto dentro del común de la familia de la izquierda, con Stalin, con Pol Pot, con Felipe González, con una serie de gente que... Por tanto, fíjense ustedes que la discusión sobre derechas e izquierdas, nosotros como académicos tenemos dificultades, ¿no? Yo, en uno de los libros que veo ahí de fondo, que parece umbral, está mi libro, en uno de esos libros yo intenté explicar qué es ser de izquierdas, o qué es ser de derechas, o qué es ser de centro. Y les aseguro que lo único que tengo absoluta claridad es qué es ser de centro, ¿no? Porque para ser de centro lo que tienes que decir es que yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy de centro, mentira, ¿no? Pero tú lo que tienes que hacer para ser de centro es decir que no hay conflictos. Siempre como quitarle fuego a los conflictos, ¿no? O sea, dice la mitad de culpa para Hitler y la mitad para los judíos, ¿no? Y como siempre. ¿Y saben qué ocurre? Que yo cuento en el libro que nunca van a poder ver ustedes a nadie delante de un pelotón de fusilamiento antes de ser ejecutado gritar ¡Viva el centro! Porque por ser el centro les aseguro que no van a fusilar a nadie nunca. Bueno, miren ustedes, para terminar de verdad, porque me toca la tuerca y me tengo que callar, ¿no? ¿Te has subido ya? Digo, a ver si te has subido y no te he visto. Yo aquí con el rollo. Bueno, miren, no vemos lo que pasa porque está cambiando la época y nos faltan herramientas nuevas para verlo. Les digo, hay muchos elementos que ya no tienen la misma fuerza, pero eso no significa que se hayan ido. Fíjense, permanecen pero sin la fuerza emancipadora. Permanece el trabajo, pero ya no nos emancipa. Permanece la iglesia, pero no nos emancipa. Permanece la familia, pero no nos emancipa. Es decir, permanecen las ideologías, pero no nos emancipan. Es decir, que si se dan cuenta, todos esos elementos funcionan casi como cárceles. Y uno necesita como soltar un poquito de lastre. Por eso, fíjense, yo soy de las personas que, claro que históricamente sé dónde se ha ubicado la gente en la derecha y en la izquierda, pero también sé que hoy son categorías de difícil aplicación, ¿no? Yo por eso pido generosidad a la gente que se siente claramente